Solo por curiosidad, ¿sabías que existe un tipo de onda de radio tan poderosa que puede atravesar el mar, las rocas e incluso rodear medio planeta sin perder fuerza? Se llaman ondas VLF y aunque suene a tecnología futurista, lleva usándose desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para mandar mensajes secretos a submarinos, para comunicarse en caso de un apagón global e incluso para estudiar el interior de la Tierra. Y lo más inquietante es que podrían seguir funcionando aunque todo lo demás colapsara. Hoy vamos a descubrir cómo operan, por qué los militares las adoran y si de verdad son la clave para comunicarse incluso después de un apocalipsis. ¿Qué son las VLF? VLF significa Very Low Frequency o frecuencia muy baja. Estamos hablando de señales que oscilan entre 3 y 30 kHz, es decir, son entre 100 y 1000 veces más lentas que las ondas de radio, las típicas que usas para escuchar música. Esa lentitud tiene un efecto curioso y es que sus longitudes de onda son gigantescas. Una sola onda VLF puede medir de 10 a 100 km de largo y sí, un solo ciclo de la señal puede cubrir la distancia entre dos ciudades. La gran ventaja, estas ondas viajan muy bien por medios donde otras se bloquean, el agua, las rocas o incluso la propia atmósfera terrestre. Eso les permite alcanzar submarinos a cientos de metros de profundidad o atravesar continentes enteros. Es curioso porque mientras la radio en tu coche se apaga en un túnel, una señal VLF sigue ahí, viajando lenta pero imparable. El origen y el uso militar. Las VLF empezaron a usarse de forma masiva en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, la Unión Soviética, Japón y Estados Unidos buscaban la forma de comunicarse con submarinos sin obligarlos a salir a la superficie. El motivo era simple, un submarino en la superficie era un blanco fácil. La solución fueron gigantescas estaciones VLF, algunas como las de Cutler en Maine, Estados Unidos, ocupan más de 2,5 kilómetros de terreno, con antenas y cables. En Rusia, la estación CEPS en Murmansk usa kilómetros de cable enterrados, aprovechando el propio suelo como parte de la antena. Durante la Guerra Fría, estas redes VLF eran la columna vertebral de la llamada comunicación de último recurso. Incluso si un ataque nuclear destruía la mayoría de las telecomunicaciones, las VLF podían seguir enviando órdenes a la flota de submarinos estratégicos. Pero ¿cómo se envía un mensaje con VLF? Visto así, parece que las VLF son la solución a todos los males, pero hay un problema. Con frecuencias tan bajas, la velocidad de transmisión de datos es mínima. Una estación VLF puede enviar apenas unos pocos caracteres por segundo. Hablamos de velocidades inferiores a un módem de los años 80, y eso ya era muy lento. Por eso los mensajes son muy cortos y en código. Un ejemplo, un submarino recibe una serie de letras y números como XQ9-17. Eso en clave puede significar cambiar a canal seguro o activar protocolo de lanzamiento. Construir una antena para VLF tampoco es sencillo. La longitud de onda es tan grande que se usan estructuras gigantes, torres de 300 metros, varios kilómetros de cable. Incluso se usa parte de la geografía montañosa como parte del sistema de transmisión. En algunos casos las antenas están tan camufladas que parecen parte del paisaje. Desde el aire podrías ver solo colinas y prados, sin imaginar el verdadero poder detrás de ellas. Otros usos sorprendentes. Las VLF no son exclusivas del mundo militar, los geofísicos las usan para estudiar el interior de la Tierra, porque estas ondas se ven afectadas por la conductividad eléctrica de minerales y agua subterránea, e incluso pueden detectar cambios sísmicos en el terreno para predecir terremotos. La NASA y otras agencias espaciales también han estado usando receptores VLF para estudiar la ionosfera, esa capa de la atmósfera que refleja y guía las ondas de radio. En la naturaleza, rayos y tormentas solares producen señales en VLF y detectarlas ayuda a comprender el clima espacial. Con esto podemos estudiar cómo las tormentas solares y la radiación cósmica afectan la atmósfera superior de la Tierra. Por cierto, ¿sabías que en 2012 hubo una llamarada solar que casi nos deja sin internet por años? Te dejo el vídeo por aquí arriba y en la descripción. Algunos proyectos científicos han usado VLF para seguir a animales marinos equipados con pequeños receptores, ballenas, tiburones e incluso tortugas marinas. Y en aviación, ciertas balizas de navegación, sobre todo en zonas polares, aún transmiten en VLF, porque las frecuencias más altas se vuelven inestables cerca de los polos. Y también se usan bastante para estudiar un fenómeno inusual como son las luces de Hessdalen. Si quieres saber más sobre este curioso fenómeno, te lo dejo por aquí arriba y en la descripción.
El lado oscuro y las teorías. El hecho de que las VLF puedan atravesar casi cualquier cosa ha generado todo tipo de teorías conspirativas. Algunas personas aseguran que se podrían enviar mensajes encubiertos a cualquier parte del planeta sin ser detectados por receptores convencionales. Otras afirman que con suficiente potencia podrían influir en el comportamiento humano, ya que las VLF interactúan con impulsos eléctricos del sistema nervioso. No hay pruebas científicas sólidas de esto, pero es cierto que las VLF están en un rango cercano al de ciertas señales biológicas. Más allá de conspiraciones, sí que hay algo innegable. Si mañana colapsaran las telecomunicaciones, las VLF seguirían operativas, lentamente, pero seguras. Así que la próxima vez que pienses que internet o el móvil son invencibles, recuerda que existe una red invisible, lenta pero constante, que lleva casi un siglo conectando a ejércitos, científicos y exploradores. Las ondas VLF no son rápidas ni modernas, pero si todo lo demás falla, podrían ser nuestra última llamada. Ahora dime, ¿crees que las VLF son solo una herramienta de comunicación o esconden algo más? Déjalo en los comentarios, dale like y suscríbete. Y hasta entonces, mantente curioso.